Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Boa Caruso Gerardo del grupo 656 de Filosofía. En este video les presento un reporte de lectura acerca del libro Código de Ética, mucho más que buenas intenciones. Es necesario combinar una serie de acciones de corto y largo plazo, que son complementarias entre sí. Nuestro énfasis está en abordar este problema como un fenómeno principalmente social, y no solo desde el punto de vista económico y político. En ese sentido, nuestra propuesta consideró medidas orientadas a generar un cambio en la cultura y en la conducta de los involucrados, es decir, acciones que se orientan al desarrollo humano y están relacionadas directamente con la revaloración del rol del servidor público en la sociedad. En esta oportunidad precisamos que la promoción de la ética al interior de las organizaciones es indispensable en la lucha contra la corrupción, porque fortalece una cultura organizacional ética y de rechazo a quienes privilegian sus intereses personales antes que el bien general. Sobre el particular, nos basamos en el modelo planteado por Alexandra Mills, que ubica la formación y la sensibilización en aspectos éticos en la base de su estrategia. Ahora bien, hay dos elementos claves en todo proceso de formación ética en las organizaciones. Independientemente de su naturaleza pública o privada, el código de ética y el comité de ética son como las dos caras de una moneda. De nada nos sirve un código sin una instancia que promueva y evalúe su aplicación. Del mismo modo, resulta inútil un comité sin un conjunto de principios éticos y normas de conducta que sirvan de parámetros para el comportamiento correcto de los miembros de la organización. En general, un código de ética es el documento que reúne las normas y los principios éticos que deben ser respetados por los miembros de la organización, sin excepción alguna. Sin embargo, debe ser entendido en un sentido más amplio como una herramienta de gestión de la cultura organizacional y una guía para alinear, uniformizar las conductas de sus integrantes y prevenir conflictos éticos, especialmente aquellos que dan origen a los casos de corrupción. No obstante, en la actualidad, no siempre hay una claridad sobre este aspecto fundamental en la formación ética en las organizaciones. A ello se debe que muchas veces los códigos de ética son concebidos con un carácter sancionador. Una vez más, los códigos de ética profesional están de moda. Se supone que son un instrumento muy eficaz para fortalecer la ética empresarial. Sin embargo, en América Latina, la forma tradicional de concebir e implementarlos puede debilitar la ética en vez de fortalecerla. Si bien es cierto que un buen número de personas solo corresponden a sanciones y premios, debemos dar un enfoque complementario al código de ética, como un medio de ayuda y de mejora cuya finalidad es animar y capacitar a las personas de buena voluntad a crear, asimilar y aplicar principios éticos en su comportamiento profesional. Adicionalmente, puede ser útil para proteger los derechos y la integridad de las personas, en la medida que el código debe ser respetado por todos. Un trabajador puede invocarlo para rehusarse a cumplir con la indicación de su jefe inmediato superior cuando éste contravenga los principios éticos y normas de comportamiento allí establecidos, o en su defecto, solicitarle que lo haga por escrito. Por lo antes expuesto, en la elaboración de un código de ética se deben tener en cuenta cuáles deben ser sus principales características, a fin de que sea una herramienta de gestión de la cultura organizacional y del fortalecimiento ético y no solo el cumplimiento de un requisito. Como la aceptación general y originalidad, donde señalamos una característica importante es que el código de ética sea interiorizado y aceptado por todos los que conforman una organización, es decir, debe ser una expresión de la cultura organizacional que desean. Entonces, es necesario que los miembros de la institución lo sientan como parte integrante de ellos y de su cultura. Un elemento clave para que un código de ética sea reconocido y aceptado dentro de la organización, independientemente de cuál sea su origen, es que tengan el respaldo de las máximas autoridades y que éste sea formalizado a todos los integrantes. Se puede tratar de un código preestablecido, como por ejemplo el Código de Ética de la Función Pública para una institución pública. Sin embargo,
Lo principal es que sus más altas autoridades hagan expreso su compromiso por respetar las normas y principios éticos establecidos en dicho documento y, sobre todo, lo demuestren con hechos. Asimismo, se deben tener en cuenta que el código de ética está relacionado estrechamente con el plan estratégico institucional, porque ambos son necesarios para alcanzar los objetivos trazados. El plan estratégico establece la filosofía institucional, visión, misión y valores institucionales, objetivos, metas y las acciones de largo plazo que la organización en su conjunto debe desarrollar. Por su parte, el código de ética comprende los principios éticos que los integrantes de la organización deben tener en cuenta en sus conductas, las que van a determinar el comportamiento organizacional. Es imprescindible tener en cuenta que toda institución o empresa está integrada por diferentes personas que difieren entre sí por su nivel de instrucción, su capacidad intelectual y su nivel de comprensión de lectura. Considerando que una característica del código es que sea interiorizado por la totalidad de la organización para su posterior aplicación, entonces este debe ser leído y su contenido comprendido por todos los que integran la organización, desde el vigilante hasta el presidente del directorio. Por este motivo, el código de ética debe ser redactado utilizando un lenguaje sencillo, claro y concreto de forma que esté al alcance de los trabajadores, inclusive de aquellos que no tienen el hábito de la lectura. Es esencial que los códigos de ética, tanto en el ámbito público como privado, sean aceptados por los integrantes de la organización, quienes deben participar en su elaboración y constituyen el reflejo de su cultura organizacional. Los principales directivos de la organización o los propietarios de la empresa deben aprobar el objetivo y las principales características del código de ética, cuáles son las buenas prácticas que se desean promover, el rol de cada integrante y el plazo para su elaboración. Una vez que ha sido precisado el marco dentro del cual se debe elaborar el código de ética, el siguiente paso es la constitución de un equipo líder o comité de gestión para la elaboración del referido código. Dicho lo anterior, sería todo por mi parte concluyendo con este reporte de lectura. A continuación les dejo las ligas y fuentes donde he conseguido parte fundamental para el desarrollo de este video. Sin nada más que decir, les agradezco por quedarse